Muy buenas, querido oyente, querida oyenta. Bienvenida y bienvenido a Lo que nos preguntamos todas, un podcast sobre cómo criar usando guías Montessori. Para ello ya sabes que hablo con Ogmaya Fosas, la experta de la sala, que nos ilumina en este difícil camino de la maternidad. Buenas, Ogmaya, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, Marta, ¿y tú qué tal? Muy bien, aquí intentando hacer lo máximo posible en esta semana, malabares, coles, todo. ¿Tú cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. Siempre estoy muy emocionada cuando toca grabar, así que vamos con este temón. Venga, por cierto, antes de empezar, como sabes, amigo y amiga, puedes dejarnos comentarios, dudas, consultas y preguntas en nuestro Instagram que tenemos o canal de YouTube. Allí vamos informando del tema del siguiente episodio para que puedas mandarnos aquello que te preocupa. Así que estate al quite porque cuando anunciemos de que vamos a hablar al siguiente, mándanos lo que necesites. Si no tienes redes, no te preocupes, mándanos un correo a lo que nos preguntamos todas @gmail.com. Fácil de recordar, hecho a propósito. Y ahora ya sí que nada más, vamos allá. Hoy, Okmaya, ya sabemos que es un proceso gradual que comienza en el vientre materno y que por etapas culmina con el rápido aprendizaje de vocabulario entre los 2 y 5 años, ¿no? Sí, Son etapas, o sea, pasamos por varias etapas, mamás y papás, de balbuceos, de primera palabra, el gran éxito cuando escuchamos papá o mamá, ¿no? Que tanta ilusión claro. nos hace, hasta que llegamos, ¿no?, a las frases más complejas y a poder mantener una conversación con nuestro peque o peque alrededor de los 5 o 6 años, ¿verdad, Maya? Bueno, a Esto veces es un también un poco antes. o poco antes, ¿vale? Este proceso, Maya, es un proceso biológico bestial. Sí. Pero entonces, ilústranos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo del lenguaje? Bueno, así pues, en términos generales, yo entiendo que básicamente son los pasos o lo que va pasando para que el niño vaya aprendiendo tanto a entender lo que le dice el entorno como a expresarse en él. Esto es muy interesante porque muchas veces, como justo acabas de mencionar tú, cuando hablamos de desarrollo del lenguaje y también de desarrollo motriz, muchas veces estamos sacando como el evento, ¿no? Cuando empieza a balbucear, cuando dice su primera palabra, cuando junta dos palabras por primera vez. Pero en realidad no hay que olvidar que el desarrollo del lenguaje es un proceso continuo que está constantemente gestándose para entendernos y son estos momentos de cúspide donde nosotros nos damos cuenta de que ha habido un cambio, pero que realmente para acompañarlo y apoyarlo tenemos que estar permanentemente pendientes y enriqueciendo esto con todo lo que sepamos, que espero que hoy lo vayamos como descubriendo, porque es así cómo y cuándo vamos a llegar pues a estos momentos así como de luz, de decir, wow, ahora ha pasado esto, pero ha pasado esto porque han pasado muchísimas cosas durante todo el Ajá, rato. de acuerdo. Informándome para el episodio, me he dado cuenta de que estas etapas e hitos que estabas comentando, Akmaya, anteriormente, las usan los profesionales de la salud, ¿no? Padres y madres las tenemos como algo que los niños deben conseguir, como si fuese un podio y siempre estamos, ya he hecho esto, ya he hecho, ¡buah! Este niño, a ver, padres, madres, aceptémoslo, todos son carreras en esta vida y nos gusta que el peque o la peque consiga hacer estas etapas antes de lo previsto. Los especialistas de la salud los usan para detectar si puede haber algún problema en el desarrollo del lenguaje. Okmaya, ¿qué puede condicionar este desarrollo que vaya, no sé, quizá mejor, quizá más rápido, quizá un poco más lento? Bien, hay que tener en consideración que el desarrollo del lenguaje es muy exigente porque nos exige a todos tener muchas capacidades funcionando muy bien, ¿no? Por un lado, evidentemente, tenemos los sentidos, que tendríamos que tener pues, el sentido del oído funcionando bien o perfectamente, y también
la vista, porque no hay que olvidar que sobre todo los bebés en las primeras etapas acostumbran a fijarse en los movimientos de la boca que hacen sus hablantes más cercanos. Y después también incluso el tacto, porque muchas veces también puede pasar con el bebé cuando lo tenemos en brazos, que como que nos pone la mano en la boca, ¿no? Y es un poquito el querer absorber como cómo se mueve esa parte de la cara que le está viendo que está pues emitiendo sonidos. Entonces, para empezar, pues eso, hay un tema sensorial. Para seguir también, evidentemente, hay un tema cognitivo y cerebral. Y después también, evidentemente, el hablar, el sistema motriz tiene que estar funcionando también perfectamente porque evidentemente tenemos que ser capaces de articular todos los sonidos y por lo tanto estas tres cosas tienen que estar funcionando muy bien. Si alguna de estas cosas, que también es muy probable porque como hemos dicho, o sea, casi lo que es un milagro es que todas funcionen pues súper bien, pues están como refinándose, desarrollándose, necesitan un apoyo extra y tal, pues seguramente lo vamos a ver reflejado en algunos quizá retrasos a la hora de expresarse o a la hora también de comprender, ¿no? Porque no hay que olvidar esto, o sea, el lenguaje va en dos direcciones, es recibir información tanto a nivel oral como leído en el momento en el que puedo leer y es poder expresarme tanto a nivel oral también como a nivel escrito cuando también tengo esta habilidad. Que de nuevo vuelva a ser, pues en el caso de la escritura, por ejemplo, muy necesario el hecho de tener una psicomotricidad fina desarrollada, porque si no tengo control de mi mano, pues me va a ser mucho más difícil escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchísimos factores que nos están ahí como influyendo y aún así los hitos están puestos a nivel de orientación. Por lo tanto, que en un momento dado no estemos llegando a lo que ha marcado tradicionalmente, por ejemplo, la pediatría, no significa que estemos delante de un niño que nunca se va a expresar, ni mucho menos. Y es lo que me gustaría también hablar hoy con detalle en el podcast, porque claramente si nosotras y nosotros nos aseguramos de crear un ambiente rico en lenguaje, que me encantará como que profundicemos en esto, pues claramente vamos a estar ayudando mucho más a que con cualquiera que sean las circunstancias que nos encontremos, pues que eso esté a niveles máximos, ¿no? Quiero poner un ejemplo, por ejemplo, que es súper común, que a veces con las infecciones de oído, pues a veces se ponen moquitos en el oído, eso dificulta la escucha y eso significa que un resfrío a veces mal curado pues puede hacer que un niño deje de escuchar los sonidos con claridad. Entonces, claramente, él va a reproducir lo que ha escuchado. Si no escucha tan bien, pues eso se va a ver reflejado, ¿no? Entonces, hay que estar atento si sobre todo vemos que hay cositas que quizá no están funcionando 100% como teníamos en la expectativa, sin preocuparse porque también la buena noticia es que siempre, siempre en etapas tempranas es cuando podemos hacer las máximas correcciones, ¿no? Así que no hay que tener miedo, si bien puedo entender que puede inquietar, sino mirarlo con curiosidad e interés y si vemos cualquier cosa, hay muchísimos especialistas que nos pueden ayudar y sabemos que estamos ahora. Cualquier momento que detectemos eso, estamos mejor que dentro de un año y que dentro de un año y medio y que de 4. Así que ir a ver y muchas veces pueden ser cositas súper corregibles. Efectivamente. Yo quiero ilustrar un caso, bueno, hablar de mi sobrino, Vale. porque de verdad pensaba que lo que acabas de decir no era posible, porque me parece como no surrealista, pero cómo puede llegar a afectar de esta manera. Mi sobrino, me acuerdo que durante años, porque lo corregimos cuando, bueno, se lo pudo corregir cuando tenía como unos 7 u 8 años, ya un poco tarde. Y hasta Vale. entonces, él hablaba, pero hablaba mal. Vale. Y no decía bien las palabras, no eran bien definidas, había De mucho más acuerdo. sonido, claro, pensábamos que, bueno, todo iba bien, el chico lo hacía bien, simplemente en el momento de hablar era difícil entenderlo porque parecía que tenía menos años de los que tenía. Y Entiendo. resulta que es lo que tú dices, tenía un oído taponado. Tal Y cual. claro, como no escuchaba bien, bueno, reproducía lo que él escuchaba y como no escuchaba bien, pues evidentemente decía las cosas incorrectas, pero no estaban incorrectas porque él escuchaba eso, Él reproducía ¿no? exactamente lo que escuchaba, pero tenía una dificultad ahí que le condicionaba, evidentemente.
Sí, es muy Exacto. común. Esto es súper común, este problema de tener el canal auditivo un poquito taponado. Y me pareció, digo, no, no puede ser que Sí, sí que durante tanto tiempo, porque por lo que sea no caes, el niño no ha estado exacto. con fiebre o nada, me pareció, así que lo has dicho y digo, sí, es que de verdad qué fuerte, ¿eh? Entonces, Ogmaya, siguiendo un poco por aquí, claro, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer si sospechamos que hay un retraso en el habla o en el lenguaje de nuestro peque o peque? Nuestra amiga Ana nos lo preguntaba, ¿cuáles son las señales de alerta? Porque al final, Mm, claro, también para los padres y madres primerizos que nos fijamos en absolutamente todas las puntillitas. todo, todo, exacto. Bueno, a ver, por ejemplo, alerta podría ser que lleguemos a los 2 años y que ponte el número de palabras que pronuncien, pues sea 10, menos de 10. Algo Ujú, ¿vale? así podría ser como una alerta. No me quiero como enfocar muchísimo en el diagnóstico porque creo que puede ser como muy preocupante, pero lo que sí que me gustaría decir es que si una está preocupada o uno está preocupado, pues lo mejor que podemos hacer es ir al pediatra y decirle lo que nosotros observamos. Ellos nos van a guiar si necesitamos ir al logopeda, si en realidad lo mejor es que demos un poquito más de tiempo, si evidentemente la franja en la que nos estamos moviendo entra perfectamente dentro de la normalidad. Entonces, como pueden haber muchísimos casos, meterme en dar datos muy concretos creo que sería un poquito inapropiado por mi parte, pero sí que creo que es súper importante que cuando nosotras detectemos que, ojo, hay algo aquí que me hace ruido, que esto ya lo hemos comentado en los 2 episodios anteriores, que a veces también es más como ese instinto de nuevo, de decir, uy, veo algo, para quedarnos más tranquilas ir al pediatra, que el pediatra nos dice estamos bien, pero nosotras seguimos con la inquietud, oye, pues ir también a un logopeda. Aún así, yo te quiero decir que como educadora, pues de repente he visto a niños que en un momento dado, me ha pasado de todo, me ha pasado niños que por ejemplo tenían pues eso, la audición taponada y de repente solo pronunciaban vocales porque no escuchaban consonantes, les han drenado esto, han empezado a hablar súper bien. Me ha pasado de niños que han llegado a los 2 años con una expresión del lenguaje muy baja, pero con una comprensión del lenguaje altísima y que después en 2 meses han hecho la explosión del lenguaje que no habían hecho en los 6 anteriores. Son muy Vale. pequeños, cada uno de los niños tiene también sus propios ritmos. Si vemos algo que nos hace ruido, vayamos a un profesional, que por suerte hay muchísimos, y también dejemos un poquito de margen porque cada uno tiene su ritmo y nosotros, ¿qué podemos hacer por nuestro lado? Pues asegurarnos que pues aportamos todo lo que podemos aportar para enriquecer eso, ¿no? Y me encantaría, Marta, no sé cómo van tus preguntas, pero en como eso, ¿no? Meternos ahí a ver eso, una familia, cómo puede acompañar este desarrollo del lenguaje, que creo que es un tema súper, súper interesante. Venga, dale, vamos a escuchar qué podemos hacer. Pero un momento, ¿qué podemos hacer una vez diagnosticado, digamos, No, el en general? cualquiera de los casos, ¿sí? De acuerdo. Yo Vale, quiero hablar de 3 temas. Intentaré ser como un poquito breve, pero el primero de todo es darnos cuenta de que el niño, por su naturaleza, tiene el deseo de expresarse, ¿vale? Pero este deseo de expresarse va a ir condicionado con cómo recibe el ambiente el hecho de que él se exprese, ¿cierto? Porque para ponerlo en un ejemplo, es decir, imagínate que tú me hablas a mí y yo te sí, contesto en monosílabos o no te miro o me repites 40 veces lo mismo y yo literal dejo de contestarte. Bueno, pues tú puedes caer en la cuenta de que, bueno, lo que estás diciendo no es importante y por lo tanto tu deseo de hablar puede disminuirse. Entonces, si bien, sí, claro,
Y ojo, porque quiero entrar en un detalle que es muy importante, que es que evidentemente el lenguaje del niño mientras se está desarrollando es rudimentario para entendernos. Entonces, para un adulto que habla perfectamente el lenguaje puede caer pues en el, bueno, pues ya ha balbuceado 50 veces, vale, pues ya ha cantado la misma canción 50 veces, vale, pues ya ha repetido la misma palabra 800 veces y entonces, por defecto, dejamos de ponerle atención. Pero tenemos que entender que nosotros queremos sostener este deseo de hablar porque así es que él va a recibir el mensaje que lo que tiene por expresar, que a veces puede ser un Mm. llanto, a veces puede ser un balbuceo, a veces puede ser un señalar compulsivamente un perro, pero esas son sus herramientas ahora mismo para estar comunicándose con el mundo. Y ojo, es muy importante que si bien he dicho, vale, si yo te hablo, tú me hablas y yo te contesto en monosílabos, pues vas a tener esta sensación. Imagínate cuando es tus primeras experiencias de vida, son las primeras veces que te estás Sí, sí. comunicando. Eso genera precedentes, ¿sabes? Entonces, sostener el deseo de hablar es una de las cosas que es clave para apoyar ese desarrollo del lenguaje. Otra cosa que también me gustaría hablar y que hoy en día, Marta, y córtame cuando quieras, porque hoy en día está esto al orden del día, que es el hecho de, pues, la escucha activa. ¿Qué Eso nos significa? falta mucho. Claro, esto nos falta mucho incluso con adultos, ¿no? Pero bueno, el otro día estaba en Inglaterra y había un niño Ujú. y ese niño le dijo 50 veces a su madre, mamá, hay un agujero, mamá, hay un agujero y su madre estaba hablando con otra persona, ¿vale? Y el niño ¿Vale? iba repitiendo esta frase 50 veces con la misma intensidad, con la misma ilusión, con las mismas ganas de, oye, te quiero comentar esto. Y su madre no le contestó ni una sola vez. No fue Ay, ni un... pobre. Es que es terrible, pero yo creo que en realidad si hacemos un poquito de espejo, quizá lo hemos hecho muchas o muchos de nosotros, porque entras en la dinámica de, bueno, no es tan importante lo que tiene que decir, bueno, lo repetirá 50 veces, bueno, ahora estoy ocupada, pero de repente tú tienes un niño que te está simplemente queriendo compartir que hay un agujero y puedes pausar un momento la conversación con el adulto que estás teniendo y decir, vale, acabo de hablar y ahora vengo a verlo, ¿vale? Porque si no, nunca le harías esto a otro adulto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay momentos que los niños Sí, reciben como eso, tratos que veo que ningún adulto sería capaz de dárselo a otro adulto. Y esto sí. creo que es bonito tenerlo en mente, no para autoflagelarse, sino porque si te hace sentido, pues empatizar de esta manera con ellos. Creo que es bonito llevarse Sí. esto, la verdad. Yo reconozco, ahí voy a un momento confesionario, que cuando estás con alguien o con otro adulto, con una amiga o con alguien conocido y estás hablando, no ves muchas veces o todas las veces que quieres a esa persona. Entonces, quizá llevas tiempo sin hablar con otro adulto o solo hablas con tu pareja. Sí, No es el caso, pero normalmente, entonces te sí, gusta sí. mucho, estás muy interesado en la conversación y oyes al peque, mamá, 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 que yo entiendo que en algún momento digas que Uf, prefieres no escucharlo, pero sí. yo sí que es verdad que ahora estoy, digamos, usando para decirle, paro un momento la conversación y le digo, Neil, estoy hablando un momento con esta persona. Ahora cuando acabe, tal, Claro, acabamos el claro. tema, no la conversación, sino el tema, y luego me giro a Neil y digo, dime, Neil, ¿qué Dime, bueno. necesitas? Pero esto, Pero que yo Marta, es entiendo que perfecto. No, ojo, y yo también lo entiendo, y además hay niños y niños, hay niños que son extremadamente demandantes, por intensos. ejemplo. Sí, exacto. Y también como en lo que me estás diciendo, pues una cosa que también nos puede ayudar, sobre todo si ya el niño, pues eso, ya tiene como 3, 4 años, pero bueno, incluso podemos empezar a coger la práctica cuanto antes mejor en realidad, pues lo que hablábamos también un poquito en los episodios anteriores de la importancia de la anticipación, ¿no? De decir, oye, hoy vamos a ir, por ejemplo, al parque con mi amiga Ana. Yo tengo muchas Ajá. ganas de hablar con ella y evidentemente voy a estar contigo, pero también me vas a ver que voy a estar hablando mucho con ella. Si ves que en un momento dado estamos en una conversación, me puedes llamar, pero quizá yo te voy a decir que esperes un poquito. Y tú ya, quieras o no, ya has dado un poquito el contexto en lo que va a pasar y también creo que es considerado, ¿sabes?
le ayudas a eso, a que no se lo encuentre, porque también el niño le puede pasar en ese momento de decir, jolín, pues yo quizás estoy acostumbrada a ir con mi madre al parque y está por mí, y hoy lo está menos. ¿Qué está pasando? Y su instinto que le dice, quiero comprobar si está para mí o no. Entonces, muchas veces seguramente te encuentras que es justo el día que más habla contigo, porque necesita más de todo. Entonces, sí, anticipar en este caso puede ayudar. De acuerdo. Y bueno, y con el tema de la escucha activa también me gustaría comentar el concepto de que eso, muchas veces, hoy en día también lo hacemos con adultos, pero con niños, pues es súper desaconsejable realmente si queremos mantener esa escucha activa, que a veces nos están hablando y estamos pues que con nuestras pantallas, con nuestros teléfonos, como mirando la tele y tal. Entonces, creo que justamente parte de sostener este deseo de hablar es que tengan la sensación y la certeza de que cuando hablan, la persona a la que le están hablando, pues les escucha con interés. Absolutamente, sí. Augmaya, decías 3 cosas. Hemos hablado de 2. Sí. Bueno, yo lo he resumido como recibir con interés, ¿no? Todas las expresiones, pequeñas palabras, gestos o grandes frases, la escucha activa y el tercer tip para que podamos favorecer este desarrollo del lenguaje. Pues el tercer tip es aportar un ambiente rico en lenguaje. Así como ¿Cómo se titular, traduce? pero exacto, se puede entrar ahí dentro. Bueno, para empezar, nosotros siendo un buen modelo de lenguaje. ¿Qué significa eso? Que pronunciamos bien, que articulamos bien, que utilizamos palabras adecuadas, que, por ejemplo, no, bueno, lo voy a poner en positivo en realidad. Tenemos que pensar una cosa, y esto es un tip enorme de aprendizaje general, o sea, los niños están absorbiendo todo el lenguaje que está en su ambiente. Ellos no tienen por qué necesitar que hables baby language o palabras más sencillas, porque todo lo que tú les vayas dando, ellos lo van a ir absorbiendo, lo van a ir procesando y lo van a poder expresar en el momento en el que estén preparados. Por lo tanto, ¿qué significa un ambiente rico en lenguaje? Significa eso, que utilizamos vocabulario variado, que utilizamos palabras concretas, que aprovechamos este momento de absorción máxima para dar todo. ¿Qué significa todo? Pues que yo puedo decir, esto es una mesa, pero después si estamos hablando de la mesa porque lo que sea, puedo decir, pues esto son las patas de la mesa y tiene 4 y está hecha de madera y es una mesa mediana y esta es la parte superior de la mesa y todos los detalles de la mesa. Y así con un jersey que lleve el niño, este es el puño, este es el cuello, estos son los botones, es un cardigan, está hecho de lana, es talla de niño de 6 años, o sea, como tener un poquito esta apertura para decir, oye, todo lo que vaya pudiendo expresar con precisión, puedo dárselo, porque todo esto, ¿en qué beneficia al niño? Especialmente en 2 factores. Uno, cuanto más vocabulario y lenguaje conozca, más va a ser capaz de entender lo que oralmente las personas con las que se relaciona le están diciendo. Por lo tanto, esto es un regalo. Y después el otro regalo es que cuanto más tenga la capacidad también de estar expuesto en este ambiente, cuando lo vaya procesando, más específicamente él va a poder comunicar lo que piensa, lo que es, lo que siente, etc. Entonces, ahí le estamos dando una herramienta de autonomía e independencia gigante. Porque una persona que sabe comunicar lo que necesita es una persona que seguramente va a estar mucho más satisfecha, por ejemplo, o que va a poder decir más concretamente las cosas que observa, etc. Entonces, es un regalo que si nosotros nos ponemos en este chip de, oye, puedo darle todo esto, ¿por qué no hacerlo? O sea, con todo. Con todo. Ay, pues estoy muy feliz porque cuando leía cuentos, me gusta mucho saber esto porque cuando leía cuentos o ahora que leemos cuentos a la peque, claro, a veces a los cuentos para niños pequeños son lo más sencillo del mundo mundial y como les gusta 100%. la repetición y el mismo cuento, luego te hacen las mismas preguntas, ¿y por qué? Y todo lo mismo, pues Sí. yo, claro, sabes que es lo normal y que está bien, porque tengo entendido que les da seguridad y que les gusta leer lo Sí. mismo, pero yo pensaba, ya, pero es que yo qué le cuento, de solo una imagen que pone un burro y hay un burro.
Y para Claro. no aburrirme yo, no él, sino yo, pues cada vez le hacía un poco lo que tú decías, pues este es un burro, es de color gris, aquí tiene tal, y le iba cambiando cosas o le iba añadiendo, le iba cambiando un poco la forma de decir, para yo distraerme un poco y decir Claro, cosas claro. distintas, pero bueno, al menos veo que, Encontraste una que gran y podía, efectiva distracción. ¿has visto? Y que podía ayudar también a que él conociera más cosas. Yo pensaba, es que no va, claro, está acostumbrado a una palabra o dos, le Claro. digo otras muchas, le va a sonar a chino. Pero Pero bueno, no, él, porque en realidad ahí está la magia. O sea, ¿cómo aprenden el vocabulario los niños? Estando expuestos a escuchar todas esas palabras. Aunque en un primer momento, o sea, que esto es algo fascinante, porque no sé si hay alguien en el mundo que entiende cómo funciona bien este proceso, pero me refiero que poner en orden todo lo que reciben y empezar a relacionarlo con conceptos, etcétera, es una tarea increíble y que nosotros como adultos también sabemos lo que cuesta aprender a veces una segunda lengua o una tercera lengua, entonces ellos lo hacen viviendo tan felices para entendernos, entonces aprovechemos eso porque sobre todo eso de los 0 a los 6 años ellos están en el periodo sensible del lenguaje y por lo tanto todo su ser está abierto a absorberlo. Entonces, sabiendo esto, démoselo, porque ellos lo van a disfrutar y porque ellos van a tener los beneficios de esto. Respecto a lo que decías de las imágenes y tal, eso también es como muy interesante porque cuando un niño empieza pues, a estar en contacto con los objetos físicos que lo rodean y tal, pues es súper interesante que nosotros también tengamos en el chip pues irlos mencionando. ¿Por qué? Porque los objetos reales, sobre todo, es lo menos abstracto para relacionar con una palabra. ¿Sí? vale. Vale, Ujú. a lo que voy Sí, para que sí. se entienda un poquito mejor es que, por ejemplo, cuando encontramos un cuento que hay ilustraciones o hay imágenes, pues también eso es interesante ver qué tipo de imágenes, sobre todo cuando son muy pequeños, ponte menos de 3 años, que esto en la literatura infantil no acostumbra pasar, pero ojalá se vaya dando. Tenemos imágenes que son ilustraciones, pero que quedan a veces lejos de lo que es en realidad lo que se está queriendo mostrar. Vamos a decir una jirafa. Bien, es muy diferente ver una jirafa en 3 dimensiones que verla en una foto de una jirafa que verla en una ilustración de una jirafa, ¿no? Porque cada vez el concepto con el que están relacionando la palabra es más y más como abstracto y como difuso. Entonces, cuando nosotros estamos en la vida real, nos aseguramos de dar un montón de vocabulario con todo lo que los rodea. Pero cuando nosotros vamos a elegir cuentos, por ejemplo, también es importante, si a alguien le interesa meterse en detalle en este punto, de ver qué tipo de Ujú. imágenes hay ahí. E incluso nosotras, esto hablo de colegios Montessori y tal, una manera que tenemos de aportar mucho vocabulario, sobre todo con cosas que no están en la vida real o en el entorno del niño, es a través de tarjetas de vocabulario, que son básicamente tarjetas que todas tienen la misma medida, pero que en vez de ser ilustraciones tienen una imagen real de lo que es. Y por ejemplo, Vale. si yo hago un set de animales de la sabana, pues ahí habrá leones y habrá jirafas y habrá guepardos y todo. Y una de las cosas que también hacemos es, dentro de este mismo set, presentárselo con la imagen a escala. Es decir, no te pongo igual de grande un elefante que lo que vendría a ser pues un guepardo, porque ya también te estoy Ah, dando esta información. Entonces, son imágenes que nos ayudan a añadir vocabulario a cosas que no están en el ambiente y lo hacemos siempre a través de la imagen real. No digo que estén para nada mal las ilustraciones, pero sí es importante decir que, claro, cuando el niño ha escuchado la palabra jirafa 52 veces y cada vez ha visto una imagen diferente de lo que es una jirafa, bueno, pues se lo estamos poniendo más difícil. Oye, un ejercicio cognitivo increíble, pero se lo estamos poniendo más difícil. sí, sí, admite que tienes razón. Ahora vamos, por cierto, has mencionado tu papel como educadora y lo que hacías, bueno, lo que haces para los peques. Y ahora vamos un momento a hablar también un poco de la educación y qué papel tiene en el desarrollo del lenguaje, que tengo en casa, bueno, me hablaba otro día con una amiga y me gustaría comentarlo, pero el tema de los cuentos no es tan fácil
encontrar cuentos con fotos, sí que los hay, no es que no existan, sí que los hay, pero es verdad que la gran mayoría son Sí, ilustraciones sí, más o sí, menos sí. realistas, pero sí cuesta un poco más. No sé si hay como, por ejemplo, algún tipo de colección tipo Montessori para guiar un poco a los oyentes y oyentas que quieran ir a ver o ir a comprar este tipo de cuentos. No sé si la existe. Sí, la existe y si te parece, voy a aprovechar y vamos a decir que lo vamos a poner en el link de nuestra descripción Estupendo. del podcast. Sí, ahí los vamos a dejar para que sea como recurso. Los hay y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y con tu amiga de que no es tan fácil encontrar este tipo de literatura infantil, la cual cosa es una lástima y yo creo que en parte es por ese tipo de concepción cultural que hay, que es que los niños como que las imágenes son mucho más suaves, que les entran mucho mejor, pero en realidad un niño viendo una foto real de cualquier cosita que le estamos presentando estará igual de fascinado. Y si no, pues mi recomendación, sobre todo hablo de los niños más pequeños, ¿no? Hasta los 3 años y medio, algo así. Mi recomendación sería, oye, hay ilustradores que son increíbles, entonces no significa que Sí, tiene por qué ser una foto, pero que tú veas que de algún modo la distorsión no es tanta. vale, Como tú sí vale. conoces cuál es la realidad, si tú ves que se te va muchísimo, pues cuestiónate si crees que es un... Y lo haces, ojo, con la intención de aportar vocabulario y enriquecer todo esto, pues plantéate si para ti crees que esto te sirve para este propósito o no. Y en función de esto, pues elige el cuento. Pero bueno, lo bueno es que los De cuentos, acuerdo. sí, evidentemente es increíble escoger buenos cuentos y como hemos dicho, vamos a dejar ahí en la descripción algunas de estas colecciones, pero Sí, por quiero favor. como, me encantaría dejar claro que la vida real es increíble. Entonces, los cuentos son Sí. brutales, pero la vida real nos da tantísimas oportunidades de aportar vocabulario y lenguaje que vamos a encontrar cuentos, pero que tengamos este chip y que podemos hacer de ahí pues maravillas. Se me está ocurriendo casi ya un tema que ya hablaremos luego, Maya, para quizá un episodio relacionado con este tema que me parece muy interesante y genial que pongamos, por favor, en la descripción los links. Id a ver en la descripción cuando colgamos, cuando estéis escuchando este episodio, que seguro que os ayuda mucho ver otro tipo de libro más orientado a lo que dice Okmaya, a favorecer y enriquecer el lenguaje. Volviendo al tema de, sobre todo, la educación y de tu papel como educadora. He estado mirando para prepararme el programa y parece ser que, según algunas fuentes, hasta entre un 10 y un 17% de niños en edad escolar padecen un trastorno del desarrollo del lenguaje. Ahí, Vale, curiosidad, hay más incidencia en niños que en niñas. Mira, me ha vale, parecido curioso. Me gustaría comentar que María, mi amiga, los niños son muy amigos y nos hemos hecho amigos los padres, lleva a su peque, al mayor, a logopeda. Y le pregunté, oye, tal, ¿cómo fue el proceso? Y me dijo, bueno, lo que hablábamos antes, mi instinto ya me decía que algo no iba bien, que era como extraño, hablaba, pero bueno, a mí me parecía que no era lo habitual o que no debería ser lo vale, normal. Le comenté al pediatra y tal, no me dijo nada o no sé si me dijo que lo comentó solo con la profesora. Y la profesora le decía, no te preocupes, es muy pequeño, espérate que hay un test, se hace un test en las escuelas, creo que me dijo a los 5 años, precisamente para detectar, entre otras cosas, entiendo, si hay alguna incidencia en el desarrollo del lenguaje. Y entonces el niño hizo el test y se oficializó, digamos, por así decirlo, que sí vale, tenía una pequeña situación en el desarrollo del lenguaje. No es nada grave ni nada tal, simplemente pues le aconsejaron a logopeda y va a logopeda. Mi pregunta vale. después de toda esta situación es, debemos seguir nuestro instinto, ¿no? Y no esperarnos a que desde las escuelas se haga este test para tener la confirmación de que algo hay. Y el papel de las educadoras, en este caso, no tenemos que pediros tantas cosas,
pero es verdad que los veis Sí, durante muchas horas del día. sí, Vuestro sí. papel en este caso, ¿cuál es? ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿Aconsejáis, deriváis o esperáis, como hizo este cole, a que haya un test para luego sí decir al padre, oye, pues mira, resulta que sí, que hay algo en el desarrollo, vete a ver al logopeda? Vale, a ver, evidentemente es complicado, ¿no? Porque es un poquito lo que te comentaba antes de que, bueno, los niños, si bien hay como un patrón más bien establecido de cómo es este desarrollo del lenguaje, también los niños a veces completamente sanos y que acabarán hablando y comprendiendo perfecto, tardan un poquito más de tiempo. Igual que nadie se sorprende cuando son más rápidos, a nadie le sorprende y todo bien, pero cuando son un poquito más lentos, ahí saltan todas las alarmas, ¿no? Pero tiene que haber un poquito una combinación de todo, ¿vale? Primera combinación, sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Por ejemplo, eso, ¿no? En plan, les aliento ese deseo de hablar, les escucho, les aporto, les miro a los ojos, les doy tiempo para expresarse, porque eso también es un tema. O sea, pueden haber tantos factores que influyan en el desarrollo del lenguaje muchas veces, y si te fijas, y no me quiero ir por las ramas, pero bueno, me ha venido ahora y creo que es importante mencionarlo, a veces encontramos a dos niños que son hermanos. Siempre el hermano mayor en general va a ser mucho más verbal que el pequeño, ¿no? Muchas veces, si tú te fijas, bueno, sí, por la diferencia de edad, como que va a hablar, o sea, Mm. va a ser como mucho más Bueno, capaz de expresarse, simplemente. Entonces, si tú te fijas, y yo te lo he visto un millón de veces, a veces ponte, voy yo a hablar con tus dos hijos y tus dos hijos son verbales y yo les digo, hola, ¿cómo estáis? El mayor normalmente contesta antes porque es más rápido, porque lo tiene más por mano. Bien, ¿y cuál puede ser mi tendencia? Pues entender que en realidad ya me han contestado todos, pero en realidad, ostras, el pequeño no ha tenido ni el tiempo ni la oportunidad porque ya han contestado por él. O la mamá, a veces ves que tú preguntas una cosa al niño y él tarda más porque, ojo, están practicando, necesitan más tiempo. Y la mamá o el papá, por lo que sea, como que interviene y ya ha contestado por el niño. Bueno, pues, oye, el hecho de hablar es una práctica. Con la práctica de repetición todo mejora. Si no tengo práctica y repetición, y aquí pueden haber un montón de casos, pues sí, claramente se va a ir viendo en mi desarrollo porque no puedo practicar o practico menos, por lo tanto, voy más poco a poco. Entonces hay que mirar un millón de cosas, ¿sí? Hay desde lo más preocupante, claramente, que podría ser, pues eso, un problema sensorial, un problema más cognitivo, un problema más de articulación, pero después hay todo lo que puede influenciar el entorno. Dicho esto, yo creo, como ya hemos comentado, que si hay alguna cosita que te está realmente haciendo ruido, cuanto antes vayas, no necesitas hablar con la educadora tampoco, se lo puedes preguntar, oye, ¿cómo la ves? ¿No? Bien, pues ¿cómo la ves? A ver qué te da tu feedback. Pero si tú sientes eso, mi recomendación es ve, infórmate, mira qué está pasando ahí, porque siempre tenemos que tener en mente, y eso también lo tenemos en mente en las aulas, que la detección temprana nos puede ayudar a solucionar muchas cosas que más tarde son más dificultosas. Ahora, como educadora, ¿qué te puedes encontrar? Pues que tienes que ir un poquito con la combinación de las dos. Una es lo que ves y la otra cosa es, bueno, de las tres, porque una cosa es lo que ves, la otra cosa es también tu instinto y la otra cosa también es la fe, de decir, démosle un poquito de tiempo, no quiero agobiarme por esto. Ponte, te voy a poner un ejemplo, el ejemplo más radical que he tenido en mi vida. Yo tenía una niña en la clase que la conocía desde que tenía 2 años y medio y estuvo conmigo en la clase hasta que tuvo 6. Vale, esta niña, su madre era rusa, su padre era francés. Entre ellos hablaban inglés y estaba en un colegio que era inglés-español. Entonces tenía un cacao de idiomas bastante serio. Esta niña venía al colegio y tenía lo que se podría denominar mutismo selectivo. Es decir, yo tuve esta niña 3 años en mi clase y los 2 primeros jamás me dijo una palabra. Nunca, jamás. ¿en serio? Sí, nunca jamás le escuché la voz. Entonces, yo evidentemente estaba pues no preocupada porque tal, pero yo tuve reuniones con sus padres y se lo comenté.
Y ellos, en cambio, no estaban nada preocupados, porque ellos decían que en casa hablaba, contaba todo del colegio, pronunciaba perfecto, escribía perfecto. Vale, perfecto. Yo ya te he informado, tú no estás preocupado, por lo tanto, bueno, para mí era complicado poderme relacionar de repente con ella porque evidentemente pues hubo un momento que le empecé a enseñar las letras, pues no sabía si las sabía pronunciar o no porque no emitía ningún sonido, entonces tal. Bueno, ¿y qué pasó? Que el tercer año vino, entró por la puerta y el primer día de septiembre empezó a hablar. ¿En serio? Sí, eso pasó. Entonces, yo para mí es un caso que me impactó mucho, pero que también me da como este relajo, y ojo, no quiero decir que todos sean así, pero de decir, pues esa fe, ¿no? Y esa sensación de decir, oye, yo lo he observado, yo te lo he transmitido, tú como padre, por lo que ves, estás tranquilo, pues le damos un tiempo, le damos esta fe. Yo, por ejemplo, en las asambleas, aunque ella hacía 2 años que no me hablaba ni una sola palabra, cuando decíamos que habíamos hecho el fin de semana, yo siempre le daba su turno. Ella no me contestaba, pero hubiera sido una negligencia por mi parte decir, como ella nunca habla, yo la salto. No, yo le preguntaba, ella me miraba tipo, no quiero contestar, pues yo lo entendía y seguía. Entonces, tuvo una combinación de todo y por lo tanto ahí salió. También no volvernos locos, ¿no? A nivel de tiempo. Si no es algo extremadamente preocupante, vamos a decir, unos sonidos que no se están pronunciando súper bien, alguna letra que no se capta, como que de repente no aumenten mucho la cantidad de vocabulario. Vale, si estamos dentro de unos márgenes normales, pues seguir, perseverar, escucharles, darles eso como contenido, un ambiente rico y de repente esperar un poquito. Y también nosotros ser un súper buen modelo de lenguaje. Y eso también es súper importante, porque ponte que yo no digo, a veces la gente lo hace, yo no digo bien la R, entonces tú para empatizar conmigo empiezas a no decir bien la R, pero no me estás haciendo un favor, ¿sabes? Tú puedes no corregirme o no reírte, que sería lo ideal para que yo siga teniendo ganas de comunicarme, pero cuando tú te diriges a mí, lo pronuncias correctamente y para mí cada vez es una oportunidad de escucharlo de nuevo bien, ¿no? Y seguir como así. Pero la educadora que hará, pues si ve alguna cosita, lo va a comentar con los padres, a ver qué pasa. Y después lo que has dicho, ¿no? Como que no os queremos pedir todo, pero de repente sí que hay muchas preguntas y es normal y yo creo que forma parte, pero también la educadora tiene que saber sus límites y decir, yo no puedo diagnosticar esto, lo que yo he observado es hasta aquí y de aquí ya yo tengo que derivarte y además si me vienes con otras pautas de algún refuerzo extra que yo pueda hacer para colaborar con esto, pues feliz lo voy a recibir y voy a estar apoyando a este niño en esta dirección porque sé que le va a ir bien. Y después otra cosita que me gustaría comentar es que cada niño es como súper único a la hora de aprender. Entonces hay niños que hablan más cuando están con sus amigos y no con los adultos. Por ejemplo, retienen más vocabulario cuando de repente tienen contacto sensorial con los objetos versus si solo los miran. Entonces, tener mucho ojo ahí también para poderle dar de algún modo lo que para él es más natural o propio a la hora de aprender. Sí, no, ha quedado clarísimo. Estoy segura que la persona, tú que nos estás escuchando, también lo tienes muy claro. Y de hecho, pensando en lo que dices de la R, del desarrollo del lenguaje, de exponerlos a un ambiente rico que escuchen palabras, pregunta, no sé si en este caso podrías aconsejarnos, cuando un peque habla o hace una frase y la hace errónea o la hace incorrectamente, a Sí, veces, personalmente, repetimos lo que dice, pero bien, quizá en sí. otro orden para no resultar como muy de pobre, ¿no? Es que no te la repites un poco diferente para reafirmar que lo has entendido, pero para que escuche cómo se dice bien. ¿Eso Sí, está bien? yo lo recomiendo 100%, porque vuelves a darle, no le estás corrigiendo directamente de no, esto no se dice así,
estás acogiendo lo que él te está diciendo y le estás dando de nuevo otra oportunidad para que él lo escuche otra vez. Y en cuanto más expuesto esté, si todo, por ejemplo, en este sentido, pues la huida está funcionando bien, pues él poco a poco lo va a ir refinando y un día lo va a decir bien. Perfecto. Okmaya, mi pregunta de cierre que me parece que entra en un momento ideal, sobre todo como tú que tienes experiencia en la educación, además de tener evidentemente tu propia vida, tus amigas, amigos y experiencias personales, pero has estado bastantes años en la educación y estoy segura Sí. que has percibido ciertos cambios. Ana, nuestra amiga que nos ha mandado un par de preguntas que las hemos comentado antes, me decía, ella trabaja en una escuela también desde hace Uh-huh. poco y comentaba, ¿qué creéis o qué crees personalmente y en tu opinión qué ha pasado últimamente para que se diga o se detecte que hay un aumento en estos problemas del desarrollo del lenguaje? Ana se pregunta, ¿es porque hemos cambiado la manera en cómo nos relacionamos con nuestros hijos? ¿Tú has vivido, es porque el modelo de familia es distinto? ¿Es cosa de pantallas? ¿Es nuestra Qué manera de relacionarnos interesante. con él? ¿Es la Sí. sociedad en general? Por eso, Uh-huh. ¿cuál sería tu opinión? Bueno, esto me parece una pregunta interesantísima. Para empezar, creo que no tenemos, o sea, hay que recordar, y ahora mismo no sé de qué edades está hablando ella en particular, pero hay que recordar que no hace tantos años atrás, durante varios meses, muchos estuvimos obligados a llevar mascarillas en las aulas, en las casas, etcétera. Entonces, ¿qué hemos comentado al principio? Pues que el lenguaje no solo se adquiere por el sentido auditivo, también se adquiere por el sentido visual. Entonces, estamos hablando de niños que en las etapas de periodo sensible, que es cuando todo esto básicamente se está aprendiendo y absorbiendo, pues en este sentido tuvieron un obstáculo, que es que en ciertos momentos, por ejemplo, niños que iban al colegio, aunque fueran muy bebés, ponte, pues si la educadora, porque en casa es diferente, ¿no? Quizá el ambiente pues ya sí, pero bueno, aún así salían con sus madres, con sus padres, con sus tíos y quizá pues todos estos momentos en los que hubieran podido observar todo esto no se dieron. Y en el caso de los colegios, igual. Entonces, yo creo que esto, repito, no sé exactamente de qué edades estamos hablando, pero nadie puede confirmar qué efectos ha tenido, pero que puede tener como una relación. Después, otra cosa que yo veo que puede ser bastante determinante es, como bien has dicho, el uso de las pantallas, porque, por ejemplo, hoy en día es muy común ponerles música a los niños, pero no es tan común que nos vean simplemente quizás sin melodía cantando o cantándoles una canción. Entonces, todo esto vuelve a ser lo mismo. O sea, las canciones, igual que los cuentos, igual que las rimas, etcétera, son herramientas increíbles que tenemos para apoyar este desarrollo del lenguaje. No es lo mismo que yo vea a mi madre, a mi padre, a mi tío, a mi tía, a mi amiga, a mi hermana cantando una canción y escuchándola que me pongan una pantalla o un audio directamente, que yo no estoy diciendo que esté bien o mal, solo estoy diciendo que no pongamos todos los huevos en la misma cesta, porque si solo la escuchan, o peor, que esto sí que me parece peor y en este caso, bueno, voy a ser un poquito tal, me ponen un muñeco que es un dibujo animado que mueve la boca, pero que no mueve la boca como un Sí, humano, sí, sí, pues yo sí, estoy sí. recibiendo una información muy extraña. ¿Que digo que escuchar canciones sea malo? No, pero que lo complementemos. Y después también en esto de la comunicación, bueno, yo sí creo que puede ser que cada vez le estemos dando quizá menos importancia al hecho de decir, oye, nos sentamos aquí, estamos cenando, que salga una conversación
natural, no tenemos la tele puesta, no tenemos el teléfono en las mesas. Quizá hablamos mucho, quizá no hablamos mucho hoy, pero estamos disponibles para una conversación y que no sea interrumpida, que sea atención plena a, ahora nos dedicamos un momento a que si hay que hablar, hablemos. Y yo creo que las pantallas, los teléfonos, sobre todo de los adultos, interfieren mucho de manera quizá no tan evidente a que, pues sí, nos comuniquemos menos con ellos o pues sí, de repente les escuchemos menos o las escuchemos mientras estamos haciendo algo simultáneamente, que es contestar un mensaje. Entonces, ponerle mucha atención a esto y ponerlo como una misión, ¿no? Una vez sabes como todas estas cosas, creo que te animas mucho más a decir, oye, pues yo quiero ser este modelo de lenguaje, oye, pues yo quiero aportarle esto a mi hijo. Entonces, es súper posible y creo que no estamos hablando de nada que sea extraordinario, sino de repente conectar ciertas cositas y decir, oye, yo puedo ser esta persona y deseo serlo. Entonces, ponerle ahí cariño y que yo sé que hay mucho amor hacia nuestros hijos, no estoy diciendo lo contrario, pero eso, ponerle cariño y querer ser parte del proceso. Hay infinito cariño y amor y estoy segura que después de Exacto. escuchar este podcast, tú que nos estás escuchando, aparte de yo, vamos a hacer lo máximo posible para dar a nuestros hijos e hijas las más y mejores herramientas que podamos tener a nuestro alcance para que desarrollen este lenguaje propiamente bien hasta los 6 años, ¿verdad? Sí, o sea, Más como o que menos. sigue, pero sí, de los 0 a los 6 años, ahí hay mucho, mucho, mucho. Pues Muy ojalá nos bien. dejéis en comentarios qué os ha iluminado, qué os ha gustado, qué os ha interesado y que nunca habíais pensado. Nos encantará leeros. E incluso qué hacéis también. Porque quizá 100%. Omaya nos ha dado muchísimos tips y muchas herramientas, pero quizá hay alguna que vosotros hacéis que consideréis que también puede ser útil para otras familias, así que también queremos leer esto. Ogmaya, vamos a despedir entonces este episodio. Para mí me quedo con 3 cosas importantes. Que el lenguaje, el desarrollo del lenguaje está condicionado por varias cosas, por los sentidos, por un tema cognitivo y por el sistema motriz. Que el lenguaje, ojo, tenemos que pensar que es bidireccional, porque yo siempre pienso en yo hablo, pero no. Okmaya aquí ha dicho, por favor, bidireccional, sí, es así. Y para mí lo más importante, cómo crear este ambiente rico para nuestros peques, que sería recibir, ¿no?, lo que nos quieran decir con todo nuestro interés, mantener siempre una actitud de escucha activa y aportar un ambiente rico en el lenguaje. ¿Qué te parece? Exacto. Pues me parece que lo has resumido increíble. Y yo me gustaría despedirme solo con una cosita muy importante, y es que hoy en día muchas familias están interesadas en introducir idiomas extranjeros, lenguas extranjeras y tal. Incluso nosotros hablamos bastante mal, así a veces a nivel de coloquial, que es que mezclamos diferentes idiomas y decimos una palabra con uno y otro con otra y tal. A mí me pasa mucho y cuando estoy con los niños pues le pongo atención, la verdad, porque es importante que, sobre todo dos cosas. Una, que el niño está absorbiendo el lenguaje. Si tú mezclas palabras de diferentes idiomas, él lo va a entender como un único idioma al principio. No va a poder diferenciar y por lo tanto si tú dices, ok, vamos al bathroom, pues él eso lo integra como un único idioma al principio, porque básicamente es como tú se lo estás presentando. Entonces, hacer una diferenciación grande con esto, intentar hablar el idioma nativo, porque es el que mejor le vamos a poder enseñar en cuanto a sonidos, en cuanto a pronunciación, en cuanto a vocabulario y toda esa riqueza de la que hablábamos. Y si estamos interesados en introducir pues lenguas extranjeras, saber que es un momento increíble para hacerlo, intentar que no sea solo a través de pantallas, sino que puedan interactuar con una persona pues que idealmente es nativa o tiene un nivel altísimo, justamente por lo que también acabo de comentar de cuando hablan con nosotros en nuestra lengua nativa, y saber que es un momento clave en el que exponerlos
yo creo que esto también puede ser que interese a muchos padres. Además, ojo, es que es un regalo, ¿no? O sea, todos los que crecen con Ujú. 2, 3 idiomas y que lo han aprendido sin esfuerzo, sin fatiga y a la perfección, pues es un regalo que se llevan de por vida. Yo les tengo una envidia a estos niños que crecen con 2 o 3 idiomas en casa, una envidia todo el dinero gastado en mis padres en las clases de inglés, ¿eh? Y ellos, pim pam, todo es gratis, ¿sabes? Una envidia, Sí, en fin. Gracias por este último apunte porque realmente es muy interesante. Hay muchas familias y ahora más con estos matrimonios globales internacionales que multi, están. Claro, ahora como nos viajamos tanto es mega normal tener parejas de fuera exacto, y hay muchas, exacto. muchas, muchas familias que les preocupa precisamente este tema, así que muchas gracias por destacarlo. Para este tema, solo para acabar, si hay familias que hablen, o sea, los padres son nativos en 2 idiomas diferentes y quieren dárselo al niño, que sean súper consistentes. Por ejemplo, el papá habla portugués y la mamá habla inglés, la madre siempre le habla inglés al niño, el padre siempre le habla portugués al niño y después entre ellos, da igual, aunque hablen español, que también eso sea consistente, pero que el idioma con el que se Perfecto. comuniquen intenten no cambiarlo cuando hablan directamente con el niño. Después no importa si estamos en una cena, si estamos con una amiga y nos escuchan en otros idiomas, no importa, pero hacia él un único idioma. Perfecto. Casi, Okmaya, que nos pensamos hacer un episodio sobre esto. Lo ¿Vale? hablamos ahora, lo hablamos en un otro momento cuando no estemos en antena. Perfecto. Okmaya, muchas gracias por este episodio que ha sido también iluminador. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Marta, y gracias a todos los que nos han hecho llegar las preguntas. Adiós.